Paz y gracia sea de mi Señor Jesús con cada uno de ustedes. ¿Le puedo dar unas palmas al Señor? Están ayunando todos, gloria al Señor. No te dejes distraer. Adora. Así hemos titulado la palabra en esta noche. Ahora que oraba, me decía el Señor, o me preguntaba, ¿para qué fuimos creados? Para adorar al Señor, ¿cierto? Para eso fuimos creados. Y si la Escritura nos enseña que la mejor adoración que le podemos dar al Señor es nuestra obediencia, entonces fuimos creados para... ¿Qué tanto obedeces? Por eso no te dejes distraer. Adora. John Piper, pastor, escritor y teólogo, dijo, abro comillas, las redes sociales tienen un propósito eterno de Dios, demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él, cierro comillas. Las redes sociales, según John Piper, están demostrándonos el propósito de Dios de que nosotros sí tenemos tiempo. Porque cuando usted se dice a pasar reels, ¿cuánto tiempo se te va? John Piper hace un ejercicio para demostrarnos a nosotros acerca del propósito que Dios tiene con su pueblo, pero sobre cómo el pueblo permite que el propósito de Dios se desvíe por medio de dejarnos distraer. ¿Cómo así? Usted puede estar viendo reels y todos ellos pueden ser con un mensaje cristiano. ¿Qué es lo que muchos dicen hoy? No, pero es que mire, es un mensaje cristiano, es una predicación y es todo esto. Pero realmente tu mente, tu corazón están ahí aprendiendo y reflexionando o simplemente chévere y nada más. Tenga presente, ¿qué va a ver el malo? Las cosas que en su corazón hay. ¿Qué va a ver el bueno o qué va a ver el cristiano, comillas? Supuestamente cosas que lo van a edificar o cosas referentes al cristianismo. Pero todas ellas le están edificando porque está llegando al punto de hacer que lo que está sucediendo ahí llegue al corazón. Y John Piper lo demuestra de la siguiente manera. Él le dice al ChatGPT que haga una oración de 30 segundos a Dios en el espíritu y la teología del Dr. Carson en alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y dice él, doy clic. ¿Cierto? Y la respuesta del ChatGPT es, Padre de gracia, nos inclinamos ante ti, el soberano Señor de la historia y de redención. Desde la eternidad pasada propusiste dar gracias sobre los pecadores inmerecedores a través de la sangre de tu Hijo amado. Te alabamos por la gloria de tu misericordia inmerecida, sin medida, hecha manifiesta en Cristo crucificado y resucitado. Que nuestras vidas, redimidas y santificadas por tu Espíritu, puedan ser vasos de alabanza a las riquezas de tu gloria. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la oración del ChatGPT. Podríamos decir que esto es una alabanza o una adoración al Señor. ¿Sí o no? Contésteme, pero no dejen que se distraigan y yéndose para otro lado allá. No tengan la enfermedad cabeza-cola. La cabeza aquí y la cola quién sabe dónde. O la cola aquí y la cabeza en otro lado más bien. Trasero, bueno.
Que tanto el trasero y la cola estén aquí, ¿ve? Tanto el trasero y la cabeza estén aquí. ¿Eso para ustedes es una alabanza, una adoración al Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? Téngalo ahí presente, pregúntese usted el por qué sí o el por qué no. Y enseguida usted se va a dar cuenta, porque es una máquina la que está respondiendo de esta manera. La alabanza y la adoración tiene que llegar o tiene que salir desde el corazón. Y por eso el Señor está pendiente de tu corazón para saber cómo nuestro corazón se dispone para poder adorarle o para poder obedecerle. Por eso vuelvo y tomo aquella frase que hay allí. No es una tarea, no es un deber, es una respuesta natural. No es algo que se fuerza, no es algo que se obliga, no es algo que tiene que salir presionado. Tiene que ser natural. Y cuando las cosas son naturales, vienen del corazón. Y por eso entonces el corazón se apasiona por las cosas y por el Señor mismo. Si nosotros venimos a la iglesia o cumplimos con las disciplinas espirituales porque nos toca, usted está afuera y no adentro. Y esto es lo que el Señor, a través de todo este tema que estamos viendo de la adoración, quiere que usted y yo le demos a Él una verdadera adoración. Una obediencia. Tenga presente que te he enseñado. Cuando mis hijos yo los obligo a cumplir sus quehaceres, ya no están obedeciendo. Cuando usted y yo somos obligados a supuestamente obedecer, eso ya no es obediencia. Cumplimos un mandato. Y obligado poco hacemos nosotros, porque simplemente hacemos por hacer, pero no porque realmente en nuestro corazón esté hacerlo. Será por eso que Dios dice, estas personas o este pueblo me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que Dios puede decir, estas máquinas me honran con sus palabras, pero qué más diría entonces? ¿Sus bytes, su almacenamiento, qué? ¿No está conmigo o qué? ¿Qué podría decir? Tenga presente el por qué usted fue hecho, el por qué nosotros fuimos creados, como se lo dije hace un momento. Usted y yo no fuimos creados para decir palabras, porque el ChatGPT, como lo hizo John Piper, es una máquina y la máquina dijo o dice palabras. Y no es de esta manera como el Señor quiere que usted y yo le adoremos. Y quizás esta máquina o este servidor, esta inteligencia artificial, como usted lo quiera llamar, puede expresar palabras mucho más bonitas al Señor que cada uno de nosotros. Pero sigue siendo una. Las computadoras hacen palabras, pero ellas no sienten nada porque el universo fue creado con y para gente que sienta. Por eso, cuando el Señor vio que todo estaba listo, Él dijo, aquí hace falta algo. No piensen ahí, ponerle problema a Adán, no fue eso, no. Aquí hace falta algo para poder que Adán quedara completo. Porque a todas las bestias, a todos los animales, menos la bestia de Adán, tenía su ayuda. Y por eso el Señor dice, no, hay que crear. ¿Por qué? Porque necesitaba sentir. ¿Usted se imagina a Adán solo? ¿Qué sentía?
No había que le correspondiera allí. Y eso es lo asombroso de nuestro Padre Celestial. Porque si el universo fue lleno con gente y para la gente que siente, entonces el universo existe para tener gente a la imagen de Dios, gente que siente lo que vale la gracia de Dios, gente que siente la gloria de la gracia, gente que siente la belleza de la gracia, gente que siente la maravilla de la gracia. Y entonces con esto podríamos decir que si seríamos reemplazados nosotros por la inteligencia artificial. Por eso no se deje distraer. Puede ser muy útil, pero nunca podrá reemplazarte, aunque muchos digan que lo puede hacer y mejor. Pero es que para Dios no sirve. Y si para el creador no sirve, entonces para la creación simplemente debe ser útil y nada más. Ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros acerca de las distracciones y cómo nos está distrayendo todo este cuento de las redes sociales y todo este cuento de la inteligencia artificial, porque es bonito, porque es chévere, porque es más fácil. Pero ¿qué nos dice la Escritura acerca de esto? Y yo quiero que usted me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Verso 35. Y les voy a leer la Biblia de las Américas, o versión Biblia de las Américas. Primera Corintios 7:35, amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y esto digo para vuestro propio beneficio. ¿Para quién? Diga, para el mío. No para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Puede sentarse. Para asegurar nuestra constante devoción o adoración a Dios. Ojo, para asegurar. ¿Cómo nos la va a asegurar? Y aquí hay algo que ocurre muy a menudo en nosotros, y era lo que les comentaba ahora. Y somos testigos de ello. A mí me ha sucedido. A veces me pongo a ver estos reels y me encarreto y cuando miro, perdí una hora. Wow, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pues el Señor, la respuesta es muy clara. Ya usted sabe qué tiene que hacer. Entonces, por eso lo que te decía de la frase de John Piper. Porque muchas veces hemos dicho, no tengo tiempo. No, si usted supiera cómo estoy de ocupado, si usted supiera todo lo que tengo que hacer, si usted supiera. La pregunta es, ¿será que a quien le está diciendo tiene más horas que usted? No, pero es que está más relajado que yo, que yo soy más estresado. Entonces siempre vamos a colocar una barrera y eso permite una distracción en cada uno de nosotros. Este versículo que Pablo nos deja en su primera carta al pueblo de Corinto nos muestra cómo las distracciones ocasionan en nosotros una división, una separación del Señor. Porque por eso Él nos está alentando y nos está diciendo que quisiera asegurarnos en nosotros o a cada uno de nosotros
la adoración constante a Dios. Porque nosotros no le obedecemos a Dios solamente en el servicio, o solamente cuando venimos a la iglesia, o solamente cuando entramos en intimidad a Él o con Él. Nuestra vida debería de ser una vida de adoración a Dios, o sea, una vida de obediencia a Dios. Yo vuelvo y pregunto, y quiero que usted se responda. ¿Acaso cuando usted y yo pronunciamos Dios me entiende, estamos entendiendo nosotros lo que significa eso? Porque cuando yo me dejo distraer, la más fácil es Dios sabe que yo quiero. Sí, Dios sabe, pero ¿usted lo sabe? ¿Por qué siempre usted y yo aplazamos a Dios y no aplazamos lo nuestro? ¿Somos más importantes nosotros? Por eso no te dejes distraer. Adora. ¿Y adora es qué? Obedece. Tenemos que tener cuidado con esto, mis amados. Romanos capítulo 12 dice que sacrificio vivo. Y usted y yo necesitamos sacrificar nuestra atención a Dios. Porque Dios nos está llamando, quiere llamar nuestra atención. Pero usted y yo no estamos permitiendo eso. La estamos pasando por alto. Y entonces después decimos, pero Dios no habló. Pero Dios no dijo. O decimos, Dios sí me dijo, pero yo no dije nada. Entonces cuando Dios dice y usted se queda callado, es como si Dios no hubiera nada. Pero usted dice, pero yo le adoro. ¿Va en coherencia eso? ¿A cuántos, y yo quiero que usted sea sincero y levante la mano, Dios no le ha enseñado qué es malo y qué es bueno? ¿No te ha enseñado? ¿No les ha enseñado? No. O sea que no han cogido la palabra de Dios. Al final yo les enseño y les presento la palabra de Dios para que ahí usted aprenda lo que es bueno y lo que es malo. No para mí, sino para Él. Porque cuando lo miramos desde nuestra perspectiva se vuelve relativo. Para mí este jugo que me trajeron puede ser súper bueno, pero para alguno de ustedes puede ser malo. No, tiene mucho azúcar, no, es natural. No le hace, está muy dulce. Entonces hay que decirle a los árboles que no hagan frutas dulces, porque a usted no le gusta el dulce de la fruta. Por ahí escuchaba estos días a alguien que era prediabético y decía que ni siquiera el dulce de la fruta lo podía. Se equivocó Dios. Se equivocó Dios porque le echó mucho dulce para usted que está enfermo de eso. No, el dulce de la fruta es bueno, te lo puedes comer. Solo que es que hoy ya no tenemos una fruta buena por todos los pesticidas y todo lo que le echan a eso. Pero ese no es nada de la predicación hoy. Entonces, no nos dejemos distraer. Tenemos que sacrificar nuestra atención para nuestro Señor. Y este versículo de la primera carta a los Corintios nos muestra la propia experiencia y cada uno de nosotros lo confirma de que así es. Nos dejamos, distraer muy fácilmente. Usted puede estar aquí, atento a lo que yo estoy diciendo, pero se escucha una bulla afuera y usted mismo se fue para allá. O pasó el niño corriendo y usted se fue con el niño. ¿Qué fue? Se perdió la bendición. Porque así somos. Nos distraemos fácilmente. Les voy a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. Les digo esto
para su propio beneficio. No para imponerles, ojo, no para imponerles restricciones. Mi deseo, dice Pablo, es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. No que se los voy a hacer, que hagan todo para que puedan servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Eso dice el verso 35, capítulo 7 de primera carta a los Corintios en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, está implícito en este texto, somos débiles. Pero ¿qué vamos a hacer para corregir eso? Fácilmente la mente se va de un lado a otro. Usted está aquí, pero su mente está pensando en otra cosa. Por eso es que a veces vemos a la gente dormida con los ojos abiertos. Y uno es, no tiene reflejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que usted me estaba mirando ahí, me dio miedo. Entonces no estamos en el lugar donde estamos. Pero decimos, Dios, ¿y yo qué voy a hacer con esto? La pregunta es, ¿tenemos un firme propósito nosotros de adorar a Dios? Porque el apóstol Pablo escribe advirtiéndonos la necesidad, el deber de buscar con firmeza la devoción o nuestra adoración a Dios. Y para poder conseguirlo se requiere una constante autonegación. ¿Cómo lo dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Si usted y yo no tenemos una constante autonegación, no vamos a encontrar el deber con firmeza en cuanto a la adoración a Dios. Porque nos da lo mismo. Si adoramos bien y si no adoramos, pues mañana lo hago. Y por eso vamos entonces cambiando la manera de Dios por nuestra manera. Hoy tenemos distracciones abundantes, por no decir sobrenaturales, pero abundantes. De todo. Yo tomé la decisión de no prender el televisor para ver noticias, pero en las redes sociales llegan noticias. Entonces, de todas maneras, uno se encuentra un montón de cosas que lo distraen a uno fácilmente. Pero como es relacionado con lo que nosotros tenemos en el corazón, consideramos que está bien. Ejemplo, lo que sucedió la semana pasada con el candidato a la presidencia en Bogotá. El pueblo se alarma, y yo no estoy diciendo con esto que nos volvamos insensibles, ojo, quiero que me entiendan lo que voy a decir. El pueblo se alarma, que hay que orar mucho, que eso, sí, es algo que hay que hacer, pero no por lo que sucedió, es algo que hay que hacer siempre. Siempre, pero no, el pueblo de Dios adora y ora solo cuando ve que las tinieblas empiezan a avanzar. Ahí sí el pueblo de Dios se anima, ahí sí el pueblo de Dios vamos a hacerlo, ahí sí el pueblo de Dios no. Es más, no lo hace todo el pueblo de Dios. Siempre va a haber una minoría nada más. Y entonces vamos a hacer la marcha. Yo siempre me he preguntado, respetando esto, ¿acaso si salimos a marchar las cosas van a cambiar? Antes se va uno, creo yo, a enojarse allá porque alguien le dice alguna cosa y entonces sale uno y termina uno tirando piedra. Porque nos faltan los que lleguen allá camuflados a querer hacer mal.
Entonces, iglesia, nos dejamos distraer de cuál es nuestro propósito. Creo que fue hace 100 años o hace más de 100 años, no recuerdo bien, que fue la peste que nació en España, la fiebre o no recuerdo cómo se llamaba, amor, ¿cómo se llamaba eso? Peste negra, hace 100 años o más, no recuerdo. La pregunta que yo me he hecho, así como nos sucedió con el COVID, si en ese entonces hubiésemos tenido las redes sociales de hoy, ¿qué hubiera sucedido con el planeta? Porque ¿cuánta gente se murió solamente de miedo en el COVID? Por eso lo que les decía el domingo, usted tiene cáncer, me morí. Pero no te han dicho en qué nivel, no te han dicho nada, no, ya me morí, ya, ay, despido, tengo cáncer. No dejamos distraer del propósito con el que nosotros fuimos creados. Hace 100 años, hace 200 años, no había la forma de propagar de la manera en cómo se propaga hoy las noticias, sean buenas o sean malas. No había la forma de extender o que conocer el pecado de la gente en todo el universo. Hoy tenemos eso al alcance, pero en vez de utilizar esto en una forma positiva, lo dejamos que sea utilizado en la forma en como las tinieblas lo quieren usar para sacarnos del propósito de Dios, adorarle. Pero es que estamos informados. Pero ¿de qué sirve la información si usted no está en la fuente? Dios no está atento a tu postura. A Dios no digamos que no le importa, sino que no es su foco. No se centra en si usted es o no es famoso, en si usted es o no reconocido. Él no le interesa, y quiero que me entienda, él no le interesa porque no es su foco en si usted está o no bien. Porque tanto lo uno como lo otro, si estamos enfocados en cuanto a lo que Él, cómo nos creó y para qué nos creó, sirve para eso, para bien. Entonces, Él no va a decir, ay, qué pecado de Robinson, cómo está sufriendo. No, porque Él va a decir, si Robinson está enfocado en adorarme, eso le sirve para adorarme mejor. Entonces no se centra en la circunstancia. Dios se centra en tu corazón. En tu corazón, ahí es donde Él se centra, porque Dios pesa los corazones. Dios constantemente ve tu corazón. Por eso es que dice la Escritura que Cristo anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Anda buscando estos adoradores. La pregunta que yo me hice es, ¿soy uno de ellos? ¿Soy uno de esos que Él anda buscando? ¿O pasó delante de mí? ¿A usted le ha pasado así que a veces pasan delante de usted y no lo ven? Ay, tan creído que se volvió. Ya no y saluda. Entonces, ¿será que a veces Dios hace lo mismo? Ay, tan creído Dios, no me vio. Yo aquí como adoro al Señor. Ay, en las redes sociales así. En espíritu, es decir, en el hombre interior. Y en verdad, que es invisible, de donde se infiere que la verdadera adoración o la gran adoración es la intimidad. Por eso es invisible. Porque hay una adoración íntima, pero hay una adoración pública. Y para que usted adore en público, usted tiene que primero adorar en intimidad.
Si no vamos al secreto, no esperemos hacerlo en público. No lo va a hacer, no sale. Por eso, desde hoy, desde el altar, tenemos muchos cantantes, pero pocos adoradores. Hoy tenemos muchos, lo hablábamos el domingo, muchos cantantes que cantan románticamente para que las canciones toquen el corazón, pero no para que las canciones transformen el corazón, que es lo que se necesita. Entonces, por eso, dice Proverbios 27, verso 2, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios, que no te elogie tu propio labio, sino que cuando usted y yo salgamos, entonces salgamos con la bendición del Señor, para que el mismo Señor sea el que nos diga: buen siervo fiel, fuiste así en lo poco, fuiste fiel, por eso en lo mucho se te pondrá. Cuando nosotros no permitimos que las distracciones nos cambien el foco, el centro de lo que nosotros fuimos creados o para lo que fuimos creados, entonces serviremos al Señor en una gran obra. Y la gran obra no es la mega iglesia. Ay, ya voy a servir en una iglesia de miles. No, la gran obra es tu obediencia al Señor y a su manera. ¿Cómo se nos ha revelado nuestro Dios Altísimo? Si no es a través de su palabra. Pero si no vamos a ella, no aprendemos cómo adorarle. Dice su palabra: los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Él es el Dios Altísimo y nos ha llamado a servirle, de manera que no hay mayor obra que servir a Dios. Pero présteme atención, porque usted va aquí va a decir: ah, pastor, pero usted ahí mismo ha dicho que el Señor no nos llamó a servirle. No. Quiero que me entienda. Cuando usted adora al Señor en espíritu y en verdad, como Jesús anda buscando para adorar al Padre, usted sirve a Dios naturalmente. El propósito de Dios contigo y conmigo no es que le sirvamos. No. Solo por lo que en nuestro corazón hay y en nuestro corazón se vive a Cristo, servimos a Cristo. Por eso te he dicho muchas veces: yo no deseé ser pastor, pero amo el ser pastor, porque es lo que Él escogió para mí. Y si Él lo escogió, Él mejor sabe cómo puedo hacer. Cuando yo escojo el don, cuando yo escojo el ministerio, por eso tenemos esto distorsionado, porque no sé cómo se convierte uno de pastor en apóstol. Yo quiero entrar a estudiar eso, a ver si de pronto crezco en eso. Porque he conocido a muchos pastores que ya hoy son apóstoles. Y yo, pero ¿y cuándo cambió el llamado? ¿Eso se puede? No sé. Sí, así como Pablo dice, anhelado los diversos dones, también se pueden anhelar todos los ministerios, no sé. Pero eso es tarea de otra prédica. Pero entonces no podemos nosotros dejarnos distraer de esto. Al pan, así dice el Señor. Porque el enemigo siempre está como león rugiente, está al acecho, está esperando. Él no está quieto. Y él siempre está tirando los dardos. Carta a los Efesios, si no estoy mal. Apagar los dardos de fuego del enemigo, ¿con qué? Con el escudo de... Pero si no estamos obedeciendo, entonces ¿qué escudo vamos a sacar? Entonces terminamos con los dardos del enemigo en nosotros, que nos impulsan a la carnalidad. Y usted me dice: pastor, ¿cómo así? Miremos a Pedro. Pedro estaba al lado del Señor. Al lado del Señor.
¿Y qué hizo el Señor? No podía hacer nada porque era el corazón de... Y el enemigo le puso un dardo, un impulso en su carne, para que Pedro, uno, actuara y le dijera: Señor, no tienes que ir a morir. Y el Señor: apártate de mí, Satanás. Y después el Señor le dice: Pedro, 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. No, Señor, yo hasta la muerte voy contigo. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Y estaba al lado de él. Entonces imagínese si usted y yo no estamos dando la gran adoración invisible o en secreto para poder fortalecernos para el público. Pero aquí muestra que su adoración cayó y su fragilidad fue totalmente notoria, visible, totalmente. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido? Nuestra imaginación, la carnalidad, las distracciones de afuera. ¿En dónde encontramos, dónde vemos nosotros esto más real, más palpable en nuestra vida? Cuando oramos. Ay, no, encuentro unas cosas. No. Yo te conté a ti una vez, hace mucho tiempo, recién empezado el evangelio. Yo fui a orar y oraba 5 minutos y inmediatamente venía visiones y algo muy maluco en mi vida. Yo reprendía como me habían enseñado que reprendiera. Y yo reprendía, eso se iba, yo volvía y me concentraba a orar. 5 minutos volvía y a la tercera vez yo dije: si vuelve a venir eso, yo no oro más. Como si el problema fuera del Señor y no mío. Y fue algo bien especial porque Camilo en ese entonces tenía 5 años, 4 años. Camilo se levantó dormido, eso eran como las 5 de la mañana, 5:30. Él se levanta dormido, fue hasta donde yo estaba, me abrazó y se acostó delante de mí ahí donde yo estaba orando. Y yo empecé a orar con el niño ahí y chao, se perdió, no volvió a venir nada que me estaba molestando ni nada. Entonces, mis amados, el enemigo siempre está ahí. Y quizás cuando usted en su tiempo de intimidad no tiene la forma de permitir o de sacrificar la atención a Dios, entonces todas las distracciones de alrededor van a venir sobre ti. Y tú empiezas a orar por Pepito y después terminas por allá hablando con Julanita. Y dices: ay, y Pepito, ay, verdad. Y entonces empieza otra vez. Y usted empieza pidiéndole al Señor por alguien y poniéndole quejas por otro. Si se ríen es porque les pasó ya, ¿cierto? Y entonces cuando se acuerda que, ay, ¿por qué estoy hablando de esto si yo estaba, ay, Señor, Julano, bendícelo, Señor, y se devuelve? ¿Por qué? Porque las distracciones, la carnalidad, porque nuestra imaginación también nos juega un papel sucio cuando nosotros nos sacrificamos al Señor. Cuando leen la escritura, cuando leen la Biblia, ¿a cuántos les ha dado sueño cuando empiezan a leer la Biblia? Y no importa, puede ser las 8 de la mañana, puede ser mediodía, las 8 de la noche. Mañana oro más, mañana, y usted cierra la Biblia. Por eso es que nos tenemos con que alimentar nuestro espíritu, porque lo aplazamos, lo aplazamos, lo aplazamos. No les voy a decir cuando vienen a la iglesia, no. Que de por atrás lo llaman a uno y uno va y mentira, no me dan llamando, me están llamando a otro. Porque cuando lo que nosotros hacemos, yo hago una consulta.
Así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes se han dormido haciendo lo que les gusta? Mucho cuidado con ese bisturí, mijo, entonces. Imagínense, tenga que operarle la nariz, como el video que vimos hoy, y termine por allá operándole otra cosa. Ay, no puede tener hijos. ¿Cómo así que no puede tener? Cuando hace la historia clínica. ¿A usted le gusta hacer historia clínica? Pensé que le gustaba hacer cirugías. No, eso ya es otra cosa. Mi esposa se duerme cuando está dormida. Cuando usted está algo que le llama la atención, algo que a usted le interesa, usted no se duerme. ¿Cierto? De pronto los niños, que los niños sí se duermen. Los bebés, pero usted no. Yo quiero ver una mamá que se haya durmiendo cocinando. Y eso que las mamás dicen, muchas dicen que no les gusta cocinar. Uy, yo cocino porque me toca. Si fuera por mí no cocinara. Y uno dice, ¿será que la mamá quiere morir de hambre o qué? Entonces, ojo, cuando usted no encuentra el deleite, tenga presente que el Señor nos enseña, deleítese a sí mismo en Jehová. Cuando nosotros nos deleitamos en su presencia, lo que hacemos para Él no es motivo, ni que aunque usted esté cansado, agotado o estresado, se distraiga. Porque usted le presta toda la atención a ello. Pero cuando no, entonces usted encuentra todos estas distracciones para simplemente salir. Por eso, en vez de hacer tu devocional, es más fácil escuchar el de otro. El otro se quemó las pestañas y usted simplemente escuchó y me habló al corazón. Y el Señor tan bello. Y vea, no estoy diciendo que no sirva para ello, pero y el suyo, necesitas el tuyo para que sea el complemento de. Cuando el nutricionista te manda un complemento, no te está diciendo que dejes de comer. Aunque la mayoría de nutricionistas lo mandan a uno a dejar de comer, pero cuando necesitamos complemento, el nombre lo dice, complemento, no suplemento. Cuando suple una comida, pero cuando complementa una comida. ¿Me voy a engordar? No, lo necesita tu organismo. Lo mismo sucede con las disciplinas espirituales. Lo necesita tu espíritu. Pablo dice, el que es espiritual, ¿qué? ¿Sí lo sabe, no? Vamos al revés. El que es carnal, se saben si no lo carnal. Entonces, si ves, les pierde el espíritu. Ojo. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Echándole la culpa a quién? Diablo mentiroso, no me vas a interrumpir mi oración. No, el enemigo es tu carne, el enemigo la corriente del mundo, el enemigo es tu imaginación, el enemigo son los impulsos carnales. Eso son tus enemigos primarios. El diablo simplemente que le caiga a usted allá y ya usted hace el resto. Dígame, ¿qué debo de hacer? Pregúnteme. Lea Biblia, lea Biblia. Yo no sé, lea Biblia. Mentira, no. Tenemos que ser guiados, ojo, o permitirnos
ser cuidadosos cuando somos guiados por nuestro propio corazón. Porque la misma escritura nos enseña, el corazón es engañoso. El corazón muchas veces nos dice cosas que no son. Y es ahí donde usted y yo necesitamos sujetar nuestro corazón. Pero tenemos que pararnos a luchar para mantener nuestro corazón sacrificando, digan conmigo, sacrificando mi atención a Dios. Si se habla de sacrificio, es porque no es fácil. Si se habla de sacrificio, es porque necesitamos colocar un poco más de nosotros en eso que vamos a hacer. El Señor me habló, pero yo no voy a decir nada porque para equivocarme, entonces el Señor no te habló. Porque como usted todavía tiene el impulso carnal de dejarse ganar del miedo, entonces no fue el Señor que te habló. Pero cuando tú vences eso, porque tú fuiste creado para obedecer o adorar, entonces usted no se va a dejar ganar por el impulso de la carne, sino que usted se mete más con Dios para confirmar y corroborar que lo que estás escuchando es de Dios y poder obedecer. Para que así no suceda que usted se robe la bendición de otros o de otro. ¿O a cuántos de ustedes, y me levanta la mano, si a usted le gustaría que usted está esperando una bendición, una respuesta o algo de parte de Dios, el Señor me lo dio a mí, y me dice, vaya dígale a Berta, vaya dígale a Alexa, vaya dígale a Ana Lucía, vaya dígale a cada uno de ustedes. Dígale a ellos que la respuesta es esta. Yo, no, qué miedo, y me equivoco, y no. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que pasara eso? ¿A usted le gustaría que yo fuera y le dijera? Sí. Ah, bueno. Entonces no hagas lo que no quieren que te hagan a ti. Ojo, ojo con eso. Por eso, sujeta tu corazón. Lucha para mantener tu corazón sacrificándote o sacrificando atención a Dios. Lo hacemos de esa manera, leyendo su escritura. Lo hacemos de la siguiente manera, leyendo buenos libros. Lo hacemos de la siguiente manera, meditando. Pastor, ¿cómo así? ¿Usted me va a mandar a hacer meditación? Sí, el Señor le dijo a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Entonces haga esa meditación. No es que usted hace, no, eso no, eso no. Esa no es la meditación que te estoy mandando a hacer. Para que después no vaya a decir, es que el pastor dijo. No, no. Aquí no tiene que alinear los chakras ni nada de eso, no. Eso déjelo en otro lado. Pero tienes que esforzarte. Vea hoy Winalfer. Por allá fue para operar narices y de todo. Y se vino para acá hoy cansado. Pero cansado de los brazos, pero no de la cola. ¿Sí o qué? Aquí está. Por eso yo siempre te he dicho. Si estás muy cansado de tu empleo, de tu trabajo, dígame si aquí vienen y lo ponen a trabajar para hablar con la gente que lo pone y que no lo ponga. Pero el venir aquí debería ser un refrigerio en donde se dispersa tu mente y tu corazón en recibir de Dios y decir, wow, estoy relajado. Yo le digo a mi esposa, cuando mi esposa por la noche así está de buenas pulguitas, y yo, el amor, me acaricia, sí, sí. Y entonces ella empieza a sobarme en la espalda. Yo le digo a ella, amor, esas manos suyas son poderosas. Yo al otro día me levanto como si hubiera dormido por ahí 20 horas. Ah, sí. Y pude haber dormido 3, 2 horas, pero me levanto como nuevo. Y yo, amor, usted debe hacer eso todos los días. No, pero ni eso la convence. Ni eso la convence de que lo haga todos los días. ¿Cierto? Estoy orando aquí con el Señor. Ojo, debemos repetirnos que todo esto es para asegurar
nuestra constante devoción al Señor. Y es una repetición en nuestra mente, porque de lo que llene tu mente, baja tu corazón, y de lo que esté en tu corazón es lo que vas a hacer. De la abundancia del corazón, y también hacen tus manos y tus rodillas. Ahorita me mostraron unas rodillas peladas. Yo, wow, estás orando, excelente. Eso le pasa cuando le sacan callos. Ya no se le vuelve a pelar la rodilla cuando le salgan callos. Pero como se le peló la rodilla, ya no vuelve a orar para que se sane. Y entonces no que sale callo. Así que siga orando hasta que salga sangre. Siga orando. Pero en la rodilla, no en ninguna otra parte. Cuando nosotros oramos al Señor, debemos decirle, Señor, no solamente que perdone nuestros pecados y que borre nuestras transgresiones, sino también que sea propicio a nuestras debilidades. Y las distracciones se convierten en debilidades para nosotros. Por eso, iglesia, no te dejes distraer. Adora. Y tu pelea está ahí. Tu pelea está en que tú no vuelvas a negociar. Yo te invito a que tú hagas ese ejercicio. En que tú digas y le preguntes al Señor. Yo sé que te responderá. Señor, cuando te cambio a ti, ¿realmente tú lo estás entendiendo o qué estás tú haciendo por mí? Tengan presente, o tengamos presente más bien, porque también es para mí. En el primer mandamiento Dios no nos preguntó qué hacer. En el primer mandamiento Él se tomó el lugar. Adorarás al Señor tu Dios por sobre todas, y esas cosas me involucran. O sea, cada uno, pues, no que no vaya a adorarlo por encima del pastor, no. Esa adoración te involucra a ti, todas las cosas eres tú. Por eso es el primer lugar de Él. No pidió permiso ni contempló, simplemente decidió, soy el primero, ya. Entonces es donde tú y yo necesitamos decir en dónde está el lugar de Dios en nuestro corazón. Para poder decir que le estoy adorando. Y entender si es una verdadera adoración o es un olor no grato delante de Él. Porque podemos quemar incienso, pero ¿qué tipo de olor subirá a su presencia? Así que, una vez más, no te dejes distraer. Adora. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí. ¿Qué tal si tú le hablas a Él? Si tú empiezas a expresarle, empiezas a entender la invitación que Él te está haciendo hoy. Y es en este momento donde tú tienes la libertad de poder expresarle y decirle a Él, Señor, este es mi mayor obstáculo. Este es mi impedimento, esta es mi barrera, Señor. O sea, tú con Él, exprésale, porque son tus debilidades. Y recuerda que no solamente es pedir perdón, que te borre tus pecados y tus transgresiones, sino que Él pueda ser propicio a cada una de tus debilidades.
Y tú podrás decir, pero ¿para qué yo le voy a decir si Él las conoce? No, díselo porque Él quiere que tú seas consciente. Díselo porque Él quiere que nosotros, tú y yo, sepamos y podamos llamar las cosas por su nombre. Que podamos decirle, Señor, es esto que no me ha dejado, es esto lo que yo no he rendido a ti, es esto puntual que es lo que no me deja brindarle a Él una verdadera adoración. Fuiste creado para adorarle, y la verdadera adoración y la mejor adoración es la obediencia a papá. Señor, creemos que tienes tu oído inclinado, Señor, a nosotros. Señor, en esta hora te pido, danos corazones. Corazones para ti. Corazones para adorarte. Y para hacerlo en espíritu y en verdad. Queremos aceptar la invitación que nos haces en esta noche. Señor, una vez más, sé que cuando tú nos hablas, no nos estás diciendo, se acabó el tiempo. Que cuando tú nos hablas, Señor, nos estás diciendo, hay oportunidad. No queremos ser insensibles en cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero primeramente necesitamos concentrarnos en nuestro corazón para que así de esta manera, Señor, podamos tener cómo bendecir a otros. ¿De qué sirve que ganes a todo el mundo si te pierdes tú? Dice su palabra. ¿De qué sirve que lo quieras hacer por muchos cuando no eres capaz de hacerlo por ti mismo? Él vino por ti. Él vino primeramente por ti. Y es por eso que te tienes que ocupar primeramente de ti. Porque luego cuando le adores en espíritu y en verdad, estarás listo para poder preocuparte por otros. Estarás listo para poder cambiar de nivel. Estarás listo para poder avanzar. Que esta sea esa invitación. Esa invitación que tú recibes, que yo recibo para dejar a un lado el temor. Para entregarle todo el control a Él. Por eso hazlo. Y exprésale a Él. Dile todo. Con sinceridad. Todo lo que hay en tu corazón. Lo que hoy no te está dejando ser como Él quiere. Que nada te distraiga. Que nada te quite este momento. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor.